Que se ponga de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Busque ahí capítulo 22 del Evangelio de Mateo y el versículo 29 vamos a leer. Solamente vamos a leer el versículo 29 y conforme vayamos avanzando vamos a ir leyendo los versículos. Pero por el momento vamos a leer el versículo 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. La palabra del Señor siempre se lee ordenando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera, versículo 29 del capítulo 22 de Mateo. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una vez más. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Padre, que estás en los cielos, damos gracias, bendito Dios, esta noche te damos gracias, amado Cristo de la gloria. Sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar, bendito Dios. Gracias, papá, gracias por su presencia, Señor, en mi vida. Gracias, bendito Dios, por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, por cada anciano, Señor, en este lugar. Padre, gracias por aquellos que nos van a escuchar, que nos van a ver a través de las redes sociales. Gracias, bendito Dios, por cada uno de esas personas. Gracias por aquellos que aún no te conocen, pero escucharán tu palabra, Señor, esta noche, bendito Dios. Padre, gracias por los vecinos de alrededor de este templo. Gracias, bendito Dios, porque todos, Señor, somos necesitados de ti, más sin embargo, hay algunos necesitados, Señor, que creen no necesitar de ti, pero necesitan de ti, Señor, tanto como nosotros, también ellos son necesitados. Padre, esta noche les ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se quede en este lugar, que tome el control de mi vida, que tome el control de la vida de cada uno de los que estamos acá, bendito Dios. Padre, gracias le damos, amado Dios, ayúdanos a poder interpretar su palabra, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Puede sentarse. Vamos a hablar, hermanos, acerca del tema los errores de la religión. Los errores de la religión. Usted sabe, hermanos, que nosotros no somos religiosos. Señor. Aquí no se habla, hermanos, de religión, porque no somos religión. Aleluya. Somos hijos de Dios. Amén. Somos reyes y sacerdotes según la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Por lo tanto, no somos religiosos. No debemos ser religiosos. Así es. Por eso dice, hermanos, los errores de la religión. Hay muchos errores, hermanos, dentro de una religión. De hecho, hermanos, claramente sí, la religión es un error. Pero vamos a ver, hermanos, dos errores que se ven cuando más leemos el versículo 29. Y dice, hermanos, la falta del conocimiento de las Escrituras. Ese es el primer error que vemos cuando usted lee el versículo 29, que dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras. El segundo error que vemos también ahí mismo es, hermanos, la falta de una experiencia personal del poder de Dios. Usted sabe que todos los que estamos aquí hemos tenido una experiencia personal con el poder de nuestro Dios. Aleluya, amén, así es. Porque fue el poder de Dios que nos ha hecho estar en este lugar hoy. Amén, así es. Ha sido el poder de Dios quien nos rescató de donde andábamos perdidos. Bendito. Fue el poder de Dios, hermanos, quien transformó nuestra vida. Aleluya. Aquella vida pasada, hermanos, de dolores, de tristezas, de angustias, ya pasó. Así es. ¿Pero por qué pasó? Porque hemos tenido un encuentro personal, una experiencia personal con el poder de Dios. Por lo tanto, ya no debemos vivir de la misma manera. Ya no debemos seguir
haciendo lo que antes hacíamos, porque hemos experimentado el poder de Dios y nos hemos dado cuenta que el poder de Dios cambia, transforma la vida del ser humano. Amén, Señor. Eso, hermanos, son los dos errores que podemos ver al nomás leerlo, ese versículo. Pero además de esto, la religión, hermanos, tiene otros errores. ¿Y cuáles son estos? La religión controla al ser humano. No sé si se ha dado cuenta. La religión controla al ser humano. La religión somete al ser humano. La religión trastoca. ¿Qué significa esta palabra? Trastoca o trastocar. Confusión. Confunde. O sea, trastocar algo es cambiarle la posición en donde está. Cambiarlo de posición o de forma. Eso es trastocar. Entonces, hermanos, esos son errores de la religión. Pero usted y yo no hemos sido llamados de parte de Dios, hermanos, a confundir a nadie. No hemos sido llamados tampoco, hermanos, a someter a las personas. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña, hermanos, que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel el cual Dios tiene misericordia. Y si usted y yo hoy estamos esta noche en este lugar, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. No es porque a usted lo trajeron a la fuerza, no es porque a usted le dijeron que usted tiene que ser cristiano y tiene que estar en la iglesia. No fue así, hermano. Dios tuvo misericordia de nosotros y Él tocó nuestro corazón para que nos diéramos cuenta que éramos necesitados de Él. Amén, Por eso hoy estamos en este lugar. Gloria a Dios. Por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Bendito. Nadie nos ha sometido a ser lo que ahora somos. Dios nos ha dado el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría para poder seguirlo. Gloria a Dios. Para poder depender de Él. Amén. Pero la religión enseña otra cosa, hermanos. Estas personas eran religiosos. De hecho, eran, hermanos, los liberales de la época de Jesús. Eran los saduceos. Estas personas, hermanos, llegamos a este versículo debido, hermanos, a una historia que estos hombres inventan y se la cuentan al maestro, queriendo, hermanos, confundirlo, queriendo, hermanos, hacerlo caer en una trampa, hacerlo caer en un error. Es que, como le dije al principio, la religión es confusión. Trata de confundirlo, trata de cambiar el sentido de las cosas. Pero hay que estar atento, hermanos, y hay que aprender a conocer la religión. Hay que aprender, hermanos, a darnos cuenta y a conocer también a los religiosos. Porque dentro del Evangelio también hay religiosos. Así es. Hay religiosos, hermanos, sin dudarlo. Estos hombres, dice, hermanos, el versículo 23 del mismo capítulo 22, dice, hermanos, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguna muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. De esto fue la base que ellos tomaron para contarle, armar la historia y decírsela al Señor. Esto sí está escrito, hermanos. Esto sí está escrito. Lo que ellos dicen, eso lo encontramos allá en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 6. Ahí vamos a hallar eso. Que dice, hermanos, y siguen ellos en el 25, aquí comienza la historia que ellos tramaron. Y dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, dice, también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todo, murió también la mujer.
en la resurrección, le preguntan ellos, maestro, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Me gusta la respuesta de nuestro Señor Jesucristo y le dice en el versículo 29, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, erráis ignorando. ¿Qué le dijo el Señor? Ignorarás lo que ya conoces. No estaba diciendo el Señor, ustedes no saben nada, ustedes no conocen nada de las Escrituras. El Señor les dijo, ustedes ignoran lo que ya conocen, porque ellos serán conocedores. Si no, veamos de dónde tomaron ellos para armar la historia. Así es. De Deuteronomios. De ahí la tomaron, hermanos. Por eso ellos eran conocedores de la Escritura. Lo único que sucedía era que ignoraban lo que ellos conocían. ¿Por qué? Porque para ellos la resurrección, hermanos, era algo absurdo. Que se pudiera dar, que alguien muriera y luego pudiera resucitar. Para ellos era absurdo eso, no lo podían entender. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban cegados, porque eran religiosos, porque vivían en la religión. Pero usted y yo no estamos ciegos. Hace años el Señor quitó la venda que había en nuestros ojos para que pudiéramos ver. Sí, Señor. ¿O todavía usted no ve? Vemos, hermanos, porque el Señor quitó esa venda. Y entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras, ignoraban lo que ya conocían. Así sucede muchas veces dentro de la iglesia del Señor. A veces hay personas que ignoran lo que ya conocen. Ignoran lo que dice la palabra, no porque no lo sepan, ya lo saben, pero viven conforme a su propia voluntad. Viven como ellos quieren. ¿Qué están haciendo? Ignorando lo que ya conocen. La Escritura nos prohíbe muchas cosas, pero hay cristianos que aún viven haciendo esas cosas que la Escritura nos prohíbe. Ignorando lo que ya conocen. Como quien ignora a alguna persona que ya conoce. Usted sabe que aquí, hermanos, estamos todos en el culto. Cuando termina, todos nos saludamos, nos damos la mano. A veces las hermanas se dan un beso, se despiden, pero si se encuentran en la calle, no se conocen. Allá la ve de largo, allá no la quieren saludar, allá no nos quieren hablar, allá no nos conocen. ¿Qué hacen? Nos ignoran, aún conociéndonos. Eso está diciendo el Señor. Eso está diciendo el Señor, que ignoran lo que ya por ellos será conocido. Y eso es tremendo, hermanos. Y le dice el Señor, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Quién de nosotros ignora el poder de Dios? ¿Quién de nosotros no conoce el poder de Dios? Todos conocemos el poder de Dios, porque el poder de Dios nos ha transformado. Porque el poder de Dios nos ha cuidado, nos ha guardado en muchas ocasiones, nos ha sanado de alguna enfermedad. Ese es el poder de Dios. Así es que no desconocemos del poder de Dios, pero muchas veces ignoramos el poder de Dios, aún conociendo que Dios es poderoso, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce. Ignoramos eso, hermanos. Oh, Jesús amado. Lo hacemos de lado y empezamos a hacer las cosas que no debemos hacer. Como que si no supiéramos que Dios tiene puestos los ojos en nosotros. Dios nos está viendo en cada lugar, en cada momento, donde quiera que usted y yo estemos, Dios nos ve. Así es. Pero muchas veces nosotros ignoramos lo que ya sabemos. Ignoramos que Dios es poderoso. Ignoramos que Dios nos puede ver. Ignoramos que Dios está al lado nuestro. Y aún sabiéndolo, hacemos lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que Él está enseñando, hermanos, a través de este versículo. Hay una persona, hermanos, hay un gran ejemplo en la Escritura, y lo vamos a ver más después. Dice, hermanos, que la religión controla. La religión controla a las personas. Si no, usted, para que se dé cuenta,
Cuando venga una vez más esta semana mayor, acérquese por ahí y se va a dar cuenta que la religión controla a las personas. Así es. Las tiene bien manipuladas. Eso es la religión. Sí. Eso es la religión, controlar al ser humano. La religión somete, dice también somete la religión. Hay personas que están sometidas y no pueden escudriñar las escrituras, no pueden llegar o leer más allá de lo que ahí se les está enseñando. ¿Por qué? Una cosa es que ya las hicieron que ellos sean así, que se conformen con lo que escucharon, pero no, hay una libertad para leer la escritura. Eso es un sometimiento, no dejar que la persona crezca en conocimiento o espiritualmente. Eso hace la religión. Sí, Señor. Y cuando dice que trastoca, hermanos, dice producir cambios que confunden, trastornarse mentalmente o emocionalmente, sinónimo trastocamiento, relacionado, dice confusión, embrollo, equivocación y locura, trastorno. Eso es, hermanos, trastocar, hermanos, confusión, confundir a las personas. ¿Cuántas personas están hoy en día confundidas, creyendo que el muñeco tiene poder, que hace milagros? ¿Cuántas personas hay así? Yo tengo un cliente que habla a menudo conmigo porque él sabe que yo soy cristiano evangélico. Él me dice, mire, pero yo creo en la fulana, yo creo en el fulano. Sí me ha hecho milagro, me dice. Mi hija se estaba muriendo y resucitó. ¿Pero quién la resucitó? La fulanita, me dijo. Yo le digo, no, usted se ha equivocado. Eso le han hecho creer a usted. El enemigo le ha hecho creer eso. La religión le ha metido eso. Pero no hay nadie más fuera de Dios que tenga poder. Así es. No hay nadie más Claro. fuera de Dios que tenga poder. Solamente Dios Amén. tiene poder. Amén. Solamente Amén. Él es el poderoso. Sí, Señor. Él puede sanar, Él puede resucitar. Amén, Y amén. nadie más, hermano. Así es. Lo único que, como dice la palabra de Dios, que vendrán tiempos, días en que el enemigo se vestirá como ángel de luz. Cierto. Es ahí la confusión. Es ahí también de lo que es base también eso. Es parte de una religión. Por eso es que mucha gente hay hoy en día que hasta hace sacrificios, hermanos, pero eso no es válido, no sirve de nada. Porque siguen siendo la misma persona, sigue viviendo igual, sigue haciendo lo mismo que hacía. No hay cambios en su vida. Mas, sin embargo, en un cristiano evangélico se ven los cambios, hermanos. Sí. Se ve el cambio que Dios hace en la persona. Claro. Se ve cuando Dios ha cambiado a una persona. Se ve cuando aquella persona es verdaderamente cristiano evangélico y no religioso. Los religiosos, hermanos, muchas veces que están dentro de las iglesias son muy imponentes. Hermanos, son personas que quieren que las cosas se hagan como ellos quieren, porque así tiene que ser. Pero eso es religión. Aleluya. Imponer algo, eso es religión. Démonos cuenta, hermanos, ¿qué es ser religioso? Y Jesús. Ser cristiano evangélico, ser un hijo de Dios es algo muy diferente, porque no nos guiamos por nuestros propios pensamientos o por nuestros propios deseos, sino por la voluntad y la misericordia de nuestro Dios. Aleluya. Por eso nos guiamos nosotros. Señor. No nos va a guiar, hermano, nuestro pensamiento o nuestro deseo de que las cosas se hagan como yo quiero, porque no me parece así. Tal vez a usted no le parece. Preguntémosle a Dios qué dice Dios. Gloria a Dios. Porque si a Dios no le pareciera, ya tiempo nos hubiera quitado. Pero a Dios le parece, hermanos. Así que no hay por qué nosotros queramos actuar de esa manera. Porque cuando lo hacemos de esa manera, estamos colocándonos en la posición de religioso. Hay una religión, hermanos, esta
hay un movimiento que es muy conocido por nosotros y es la libertad intelectual, libertad de conocimiento, de pensamiento, de ideología o libertad de creencia. Esa es, hermanos, la libertad intelectual. Es una libertad que el ser humano tiene para, hermanos, pensamientos, para pensar como él quiera, para la ideología o para su creencia. Él puede creer en lo que él quiere. Él puede pensar como él quiere. Eso es la libertad del intelecto. Ahora hay otra cosa. Hermanos, yo saqué una copia por acá para leérselos. Gloria a Dios. Esto dice, hermanos, el liberalismo. Le voy a leer quizás, hermanos, todo. Dice, naturaleza, el liberalismo no es iglesia ni organización, sino una posición doctrinal que se halla en muchas iglesias. Esto está en muchas iglesias. Hay cristiano evangélico que vive como él quiere, liberalmente. Vive libre, sin que nadie le diga nada. Él hace lo que él quiere, eso es liberalismo. Entonces dice, hermanos, el raciocinio humano, la ciencia, teología, varía mucho entre iglesias, no siempre es igual. La teología de esta iglesia es diferente a otras. Entonces, hermanos, varía. ¿Pero por qué varía, hermanos? Porque ahora dentro de las iglesias está este movimiento, el liberalismo. Y dice, hermanos, por lo general, unitaria. En esas iglesias abunda maestro. Jesús dice maestro y ejemplo, pero no divino para muchas personas. Él puede ser un maestro, él puede ser un ejemplo, pero no es divino. ¿Se imagina? Usted ya está pensando, yo sé que usted ya sabe quiénes son esas, de dónde es esa religión que opina de esta manera. Que venga nuestro Señor Jesucristo no como un ser divino, sino como un gran profeta. Entonces, hermano, pero usted y yo sabemos que Jesús es un ser divino. Amén, aleluya. Él es un ser divino, hermanos. Así es. Y es y será siempre para nosotros. Aleluya. Es un maestro, claro que es un maestro. Señor. Es un ejemplo que nosotros debemos seguir, claro que es un ejemplo. Pero aunque muchos ven el ejemplo, pero caminan de otra forma. Pero el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero muchos todavía viven en altivez, viven en grandeza, hermanos. Y el Señor dijo que aprendamos de Él. Él es un ejemplo, Él es un maestro. Pero dice que para otros no divino. Hay evangelio social. El evangelio social rechaza lo sobrenatural, o sea, el poder del Espíritu Santo en muchos lugares es rechazado. No es bien visto, hermanos. Y eso es parte de todo este movimiento. Dice, hermanos, le asegura al hombre que es bueno, ofrece salvación, pero una salvación universal. O sea, dice que todo ser humano es salvo. Es verdad eso, hermanos. No todos vamos a ser salvos, hermanos. Aún dentro de aquí, aún dentro de nosotros, no todos vamos a ser salvos. Porque si alguno se descuida, no va a ser salvo. Así es. Así que no hay salvación universal. Todos nosotros tenemos que luchar por esa salvación. Así es. Ahora bien, dice, hay que la definición, hermanos, de este movimiento, el liberalismo, dice, también llamado modernismo. Hay muchas iglesias modernas hoy en día, ¿sí o no? Modernismo. Dice, no constituye en sí una iglesia, pero se infiltra en muchas iglesias y socava sus bases doctrinales. Se caracteriza, dice, no tanto por lo que cree, sino por lo que se niega a creer. Rechaza todo lo que la razón no puede explicar. Por consiguiente, no cree en lo milagroso,
rechaza cualquier autoridad externa para la fe, tal como una Biblia infalible o el credo de una iglesia. Se declara libre para pensar lo que quiera y creer lo que le parezca razonable, sin recurrir a otras autoridades aparte de su propio raciocinio, aparte de su propia razón. O sea, ellos creen lo que creen, no creen en la Biblia, no creen en los milagros de Dios, no creen en el poder de Dios. Hermanos, pero así, ¿para dónde van esta persona? Bendito sea el Señor, hermanos, que usted y yo hemos creído en el poder de Dios y seguimos creyendo, hermanos, que Él es un Dios de milagros. Amén. Él es un Dios milagroso. Por eso venimos a Él, para pedirle un milagro cada vez que necesitamos que Él nos haga un milagro. Así es. El origen, dice, mire, aspecto histórico, el origen del movimiento, de este movimiento que hemos venido hablando. Dice que los saduceos eran los liberales de la época de Cristo. Aquí lo vemos, hermanos, en lo que hemos leído. Ellos eran los liberales. Ellos pensaban que no existía la resurrección. Para ellos no existía eso. Ellos, hermanos, miren lo que le contaron al Señor. Y de último le preguntan: ¿de quién de los 7 va a ser mujer allá? De nadie. De ninguno. Porque allá el Señor les contesta en el versículo 30: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así es. Lo conocían ellos, claro que lo sabían, pero ellos querían atrapar a nuestro Señor Jesucristo en un error. Sí. Pero ¿a quién querían atrapar? Ellos solos estaban atrapándose a sí mismos, porque ellos estaban en el error. Sí. Por eso Él se los aclara y les hace ver que Él lo que va a hacer allá, cómo va a ser aquella situación, qué va a pasar, cómo vamos a hacer nosotros después de la resurrección. Allá ya no van a haber matrimonios. Allá vamos a ser como los ángeles, Sí, dice el Señor. Señor. Así es. Allá vamos a adorar a nuestro Dios, Aleluya. nada más adorar a nuestro Dios. Señor, así es. Hay un ejemplo, hermanos, de una persona religiosa, hermanos, que usted conoce muy bien. Habla de él, ha hablado muchas veces de esta persona, y esta persona es Pablo, hermanos. Sí. Dice el capítulo 9 del libro de los Hechos: Saulo, respirando aún, dice, amenazas de muerte, y muerte, dice, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre era religioso. ¿Por qué era religioso, hermanos? Él pensaba lo que a él le parecía mejor. Él había sido instruido, hermanos, en la religión. Él no conocía de Dios. Él conocía, sí, la palabra, él conocía la escritura, pero no, hermanos, él meditaba en ella. Él ignoraba también las escrituras, hasta que llegó el momento, hermanos, que Dios dijo: hasta aquí. Aleluya. Dios se cansa, hermanos. Así es, Señor. Dios se cansa, hermanos. Claro, claro. Cuando nosotros insistimos y insistimos en lo mismo, haciendo lo malo, Dios tiene un momento y una hora hasta cuando Él va a permitir que usted y yo sigamos haciendo lo mismo. Cierto. Él se cansa. Así como usted y yo nos cansamos, Él también se cansa. Señor. Él dejó a Pablo, si usted ve, conoce la historia, lee la historia. Él dejó a Pablo que hiciera lo que él quisiera por mucho tiempo. Sí. Muchos cristianos murieron, muchos fueron arrastrados, mujeres y niños. Y el Señor como que no existía. Ajá. Pero es que todo es en el tiempo de Dios. Aleluya. Todo es en el tiempo de Dios. Así es. Nada es en nuestro tiempo. Señor. Puede ser que a veces
Yo cuando escucho a algunas personas decir, hermanos, y mira a mí lo que me pasó, pero cuánto sufrí, cuánto he padecido, tantas cosas me han sucedido y Dios nunca ha estado conmigo. Me da tristeza porque no conocen, hermano. Así es. Sí. No saben, hermano, qué están diciendo. Dios siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que muchas veces es el ser humano que no abre su corazón a Dios. Y Dios, hermanos, es una persona respetuosa. Glorioso. ¿Qué dice allá Apocalipsis 3:20? Allá dice, hermanos, tocaré la puerta. Y si alguien le abriera, él iba a entrar y cenaría con él. Sí. Eso quiere decir que él respeta su decisión. Él busca, él lo busca, él lo busca. Él quiere que usted cambie. Él quiere que usted se limpie de su pecado, que le dé la oportunidad a él para que él trabaje en su vida, pero nunca le han dado esa oportunidad. Por eso es que pasan situaciones difíciles y después se preguntan, Dios no estaba conmigo. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Cuando me pasó lo otro. Allí estaba Dios. Lo que pasa es que nunca le abrieron la puerta. Así es, cierto. Así que usted y yo nunca debemos de preguntarnos dónde está Dios, porque Dios está aquí en este momento. Dios está en este lugar. Dios está con usted, donde quiera que usted vaya. Ahí está Dios, hermano. Así que no debemos de hacer esas preguntas nosotros, porque Dios está con nosotros. Estamos en problemas, Dios está allí. Estamos en dificultades, Dios está allí. Amén. Ese Pablo, hermanos, era religioso, pero llegó el momento en que tuvo que aceptar ser derribado por nuestro Dios. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo, dice, en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero oiga, lo que quiero que veamos es esto. Pablo, hermanos, era tan religioso, tenía un corazón tan duro como el de muchos hoy en día. Pero para Dios no hay corazón duro. Para Dios no existe un corazón duro, no existe un religioso que no pueda ser cambiado, que no pueda ser transformado. No existe un ser humano que pueda resistirse a la gracia de nuestro Dios. Él le dijo, mira, hermanos, él de una sola vez, cuando él cae y él con sus ojos cerrados, y él lo único, cuando oye la voz, él lo único que dice, ¿quién eres, Señor? Lo reconoce de una sola vez que era el Señor de señores, el Rey de reyes. Aleluya. Pablo reconoció quién le hablaba. Así es. Mire, qué duro es este hombre, pero mire cómo sale, hermano, de blandito para Dios. ¿Quién eres, Señor? Le dijo. ¿Qué quieres que yo haga? Además de reconocer el señorío de Dios, se puso a las órdenes de Dios. ¿Cuántos hoy en día reconocen, hermanos, el señorío de Dios, pero no se quieren poner a las órdenes de Dios? Gloria a Dios, hermanos, que usted y yo hemos dispuesto ponernos a las órdenes de Dios. Así es. A recibir las órdenes de Él, hacer la voluntad de nuestro Dios. Pablo, hermanos, en este capítulo se habla acerca de la conversión de Pablo, hermanos, y vemos, hermanos, cómo él era de religioso, pero cómo también el poder de Dios en un instante lo cambia, lo transforma, hermanos, y lo hace que pueda ver que quién le hablaba, y que se diera cuenta que el que le hablaba era el poderoso de Israel, como muchos cantamos ese cántico, ¿verdad? El poderoso de Israel era quien le hablaba. Dios le dice a los fariseos, a los saduceos,
les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, conocemos la Escritura, no debemos de ignorarla. No debemos de ignorar lo que en ellas hay, porque lo que en ellas hay ha sido escrito para que usted y yo lo leamos y aprendamos de ello. Así es. Para eso ha sido escrito, hermanos. Sí, Señor. Para que podamos vivir, hermanos, conforme a las Escrituras. El Señor Jesús conocía muy bien las Escrituras. También los saduceos conocían, hermanos. Por eso Él no en ningún momento les dijo, ustedes no conocen nada, ustedes no saben nada. Él les dijo, ignoráis. O sea, ignoráis lo que ya conocéis. Mire, el Señor nunca ignoró las Escrituras. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, vemos, hermanos, que el Señor fue tentado. Lucas 4, 1 al 12. El Señor fue tentado por Satanás. Sí, amén. Hermanos, pero el Señor siempre, cuando Satanás le decía algo, Él siempre le salía adelante. Él le decía que convirtiera las piedras en pan para que no aguantara hambre. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está también, que no solo de pan vivirá el hombre, Aleluya, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Cuando el Satanás le dijo, hermanos, que se tirara, que el Señor iba a enviar a los ángeles para que no tropezara su pie en tierra, ¿qué le dijo el Señor? Escrito está, no tentarás a tu Dios. Sí, Señor. Es que eso es conocer las Escrituras. Aleluya, Padre. Cuando usted y yo conocemos las Escrituras, hermano, debemos de ponerle por obra, tenemos que ponerle en práctica, porque de nada nos sirve conocer las Escrituras y al mismo tiempo ignorarlas. De nada nos sirve, hermanos. Si usted y yo conocemos las Escrituras, pongámoslas en práctica, porque por eso es que el Señor ha permitido que las conozcamos, para ponerlas en práctica. El Señor nos da un ejemplo allí en el capítulo 4 de Lucas, que debemos poner en práctica la palabra. ¿Cuántas personas hay que muchas veces nos han acorralado haciéndonos preguntas a través de la palabra de Dios, pero ya con otras intenciones? A mí muchas veces, hermanos, han llegado personas, porque trabajo con mucha gente. Entonces no todas las personas entienden y no todas las personas están de acuerdo con el Evangelio. Yo he tenido, hermanos, muchos enfrentamientos con personas. Pero ¿qué me ha valido, hermanos? El leer la palabra, el conocer un poco de la palabra de Dios. No les digo todo porque es mentira, un poco de la palabra de Dios. Pero Dios me ha ayudado, hermano, muchas veces. Dios ha puesto los versículos en mi mente para que yo los diga. Y eso, hermanos, es lo que debemos de hacer nosotros. Estos hombres conocían la palabra, pero ellos habían ignorado el conocimiento para hacerle una trampa a nuestro Señor. Pero como Él conoce todo, Él lo sabe todo, nunca pudieron hacerlo caer en ese engaño. Por eso el Señor le dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Es que es verdad, hermanos. Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Cuando el Señor dijo estas palabras: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y luego dice que no es Dios de muertos, sino de vivos, está diciendo que estas personas viven. Es que cuando usted y yo morimos, no morimos, sino dormimos. Aleluya. Dormimos en el Señor. Y por ende, hermanos, allá viviremos. Por eso Él dice aquí que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice al final que no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso significa, hermanos, que usted y yo
vamos un día a resucitar con el Señor y Aleluya. vamos a estar con Él. Amén. Así es que, hermanos, la religión es peligroso. La religión es peligrosa, hermanos. La religión trata de confundir al ser humano. La religión trata de cambiarle el sentido a la verdad y llevarlo a la persona a la mentira. Pero usted y yo, por eso debemos de vivir siempre tomados de la mano de Dios, para no caer en la trampa de la religión. Glorioso. Y veamos, hermanos, qué es ser un religioso. Un religioso es, hermanos, toda aquella persona que vive conforme a su propia voluntad, a sus propios pensamientos, hace lo que a él mejor le parece. Así es. Pero usted y yo, como no somos religiosos, vivimos conforme la voluntad de Dios. ¿O no, iglesia? Amén. Si me equivoco, corríjame. Vivimos conforme la voluntad de Dios. Señor. Vivimos por la misericordia de Dios. Amén. Y sabemos, hermanos, que en toda situación, por difícil que sea, Dios nos da la salida. Gloria a Dios. Es por eso, hermanos, que no debemos de ignorar las Escrituras. Sí, No debemos de ignorar lo que ya conocemos. Si usted ignora lo que ya conoce, usted va a vivir como usted quiere. Aleluya. Pero eso no lo desea Dios. Eso no es el deseo de Dios. En el corazón de Dios está que nos sujetemos a su palabra. Así es. A eso está en el corazón de Dios. Aleluya. Que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Sí, Señor. Así que eso es, hermanos, lo que esta noche Dios quiso enseñarnos. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar.